de interrogante, cuestionamiento. Y claro, también acá va a pasar que en esa desesperación determinada de salir a la calle, de estar matriculado, de cobrar los honorarios, a veces perdemos de vista que aquellos aspectos de la formación que son más profundos, que son más, diríamos así, más propios de la cimentación de nuestras habilidades, pensamos, no, esto es una zaraza, y lo pasamos ahí sobrevolando por filosofía del derecho, por distintos conocimientos, a veces sociología, de hecho incluso yo al principio cuando empecé a hacerme cargo de la titularidad de la cátedra acá, no hice la carrera acá, no he tenido el honor de recibirme en la facultad, pero hice mi doctorado. Me sorprendí cuando se hablaba de derechos humanos, me empezaron a comparar de que hablar de derechos humanos. Más o menos, no puedo decir que es el derecho muy bueno, alguna cosita por ahí. No es que, digamos, a veces hay datos que son elegantes y que también sepamos que la elegancia, el buen decir, el impacto que podemos tener con nuestra imagen, con nuestro discurso frente a los eventuales clientes, también es importante y hace a nuestra presentación. Pero es como que lo que se ve es que vamos perdiendo en esta facultad que tuvo y que tiene en realidad una larga trayectoria. A veces esa larga trayectoria es un poquito preocupante. Cuando uno entra acá a la facultad y ve esa galería de presidentes que han salido de la facultad, ve cómo está el país, y dice, y algo tiene que ver, ¿no? O sea, no podemos mirar para el costado, para preocuparse, ¿no? Pero bueno, tenemos una responsabilidad cívica y social, y en realidad eso, piensen en lo siguiente: somos, no la universidad, sino la Facultad de Derecho en particular, somos la facultad que más presidentes le ha aportado al país. Bueno, ahora, en esa construcción, esos señores que hicieron mucho por el país, Arturo Frondizi, Nicolás Avellaneda, tenían una mirada más profunda, más completa del derecho. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer acá? Vamos a ver un curso que hablamos del pasado. Pero vamos a hablar del pasado, ¿de qué pasado? Fíjense que nosotros al principio vamos a ir ubicándonos en el tiempo. Un tiempo que tal vez a ustedes les preocupe, porque en general, no solamente acá, en todas partes, por lo menos en el occidente, se ha ido perdiendo la noción del pasado social. Y además también es verdad que tal vez ustedes tengan experiencias traumáticas del secundario. Entonces, que si hablamos de historia es una sucesión dramática de nombres y de fechas. No va a ser así. O sea, en todo el curso quizás fechas concretas y específicas vamos a hablar de ciclos, de épocas, de momentos, de grandes etapas, ¿sí? Y de hecho, ahí ya nos viene bien el cuadrito, los dos cuadritos, ¿sí? Y además de todo eso, que ya vamos a ir contando, y que ya vamos a ir viendo,
¿Qué ideas tienen? A ver, ¿cómo es que es el curso? Algunos de los poquitos, que esto también es verdad, los invité a presentarse. Parece que es un grupo de muy tímidos, porque me llegaron poquitas presentaciones y de las poquitas que me llegaron, hola profesor, soy fulano de tal, estoy haciendo una materia de punto. Era lo mismo que, algunas de esas presentaciones eran lo mismo que la nada. Reconozco que yo dije que era voluntario, así que, pero pongan un poquito de nombre, viejo. ¿Cuántas veces me pidieron ustedes que se presenten en la facultad, profesor? ¿Cuántas veces? ¿Que se presenten así? Que se presenten así como lo pidió. Bueno, eso una vez que lo pidieron, esto como que nunca me dice nada, nunca me dice nada. El profesor te dice presentate, no le voy a decir nada. Preséntense. Seguramente que acá hay una colección de talentos diferentes. Somos nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestras experiencias anteriores, nuestros trabajos. Y todo eso trae una posibilidad de encuentro, de crecimiento. Ahora ya, bueno, también puede tener un fin de semana largo, algunos pueden hasta dedicarles 15 minutos a esa presentación. Y les decía que aprovechemos esas instancias. Y una de las cosas que también vamos a aprovechar a hacer tiene que ver con una característica de esto. Bueno, a pesar de esa muy pálida imagen que he tenido de ustedes como individuos y como grupo, te voy a preguntar ahora de los que tienen alguna noticia del curso y preguntaron, vieron en las redes, ¿qué saben del curso? Pues no me van a decir que vi luz y subí y me noté acá. Algo saben. ¿Qué es lo que saben? Yo leí las recomendaciones y hablaba de Un profesor brillante, simpático, agradable. era exigente, que se salía aprendiendo, que era agradable en las clases. Ahora, digamos la verdad. Pero, a ver, ¿cómo es el curso? ¿Qué características tiene este curso? Yo creo que tiene una característica basada en, vamos a hablar de historia, de momentos históricos. Pero el curso en sí, porque vos entras en el curso y te vas a anotar, ¿y por qué te anotás? Horario, listo, fantástico, listo. Fuera del horario, porque te dicen, no, hay un curso que tiene ciertas características, además del horario. No hay mucho de recurso. ¿No? No hay mucho de recurso. Y no, pero ¿por qué no preguntan? Sí, te preguntás en Facebook, que generalmente, pero bueno. Así que ¿Cómo se aprueba este curso? Hay que hacer una maratón de acá. Con 6 trabajos prácticos. No, con trabajos que se aprueban con 6, que no es lo mismo que 6 trabajos prácticos. Bueno, repito, acá el orden de. Lo que nosotros tenemos es que acá hay una modalidad que no es frecuente, creo, que es una serie de informes, de requerimientos. No hay parcial en el sentido de que es una cosa de a cara o cruz de un momento de repetir cosas, sino que son informes que tienen consignas que generalmente en función de las características que tiene nuestro simpático país, paros, quilombos varios que tenemos, terminan siendo 8, podrían ser 9, pueden ser 7, dependerá de cómo viene el ritmo de trabajo. Ustedes saben que esto es una lotería. Yo me acuerdo en el 2020 empecé a dar la clase, digo, hola, ¿qué tal? Chao, que nos quedamos en las mazmorras del virus y bueno, y así pasan un montón de cosas. También me acuerdo un día estábamos dando las clases, no sé qué, llegué a mi casa y me enteré que al otro día había feriado nacional porque habían tratado de matar a Argentina, una cosa grande. Es como vivir en una especie
de novela de García Márquez con un poquito más de frío. Pero fuera de eso tenemos una serie de perspectivas, de planificaciones que tienen que ver con eso, con unos informes. Nosotros la semana que viene vamos a contar un poquito cómo hay que hacer estos informes. Ahora, lo fundamental que hoy quiero que ustedes se lleven es que esos informes, además otra cosa, si bien esto puede ser que haya alguna bibliografía complementaria que algunos quieran pedir, para el curso se suministran los materiales o, digamos, se los envío, les mando el acceso gratuito a sitios para bajar materiales. Claro, o sea, no hay que comprar una bibliografía, la bibliografía la vamos a ir suministrando. Uno eventualmente, si se adquiere, puede hacer algunas cosas, pero no se exige lo más mínimo. Claro, o sea, los materiales son de acceso libre y suministrado. Entonces, los informes se hacen con una guía, con una orientación, y acá una cosa que es clave para mí, y esto se lo quiero señalar de entrada, para mí es muy importante, y no creo no haber tenido dificultades ni inconvenientes al respecto, esos informes, y los leo, de la cosa, a veces los leo, tienen que ser originales de ustedes, ni copiados, ni plagiados, y también la inteligencia artificial la dejarán en su casa, oportunamente, porque no tiene sentido eso, ¿se entiende? O sea, es una modalidad de trabajo donde ustedes no son, tal vez sí, yo estoy, capaz que acá hay algún graduado en letras o alguna persona que puede estar haciendo una segunda carrera, y lo digo en serio, lo tenía la vez pasada, pero la mayoría tiene algunas pocas experiencias de redacción propia, entonces también todo esto genera, y de redacción propia, y otras cosas más que también tienen, que son las dificultades que nosotros en el campo del derecho solemos tener en cuanto a la comprensión de la originalidad. Los abogados tenemos un problemita bastante marcado con respecto a entender qué es, cuándo sos original y cuándo estás siendo una especie de Atila, saqueando las ciudades y tratando de hacer propio lo que es ajeno. Entonces, estos son dificultades. Ahora, como nadie nació sabiendo, vamos a ir, los primeros requerimientos van a ser más de prueba que de otra cosa, no es que más de prueba, van a ser de prueba y vamos a ir ajustando un poquitito las cosas. Entonces, esto es como para que entendamos que acá vamos a tener esta modalidad de trabajo. Es una modalidad de trabajo que, voy a decirles algo, no que me arrepienta, pero a veces puede pasar, tiene sus dificultades. Yo creo mucho en la libertad, y la libertad implica, mirá, esto hay que ir entregándolo, puedo ser flexible, es decir, vamos a hacer una cosa. Ahora entonces lo voy a dejar, voy a recordar una cosa. Nosotros vamos a tratar de hacer todas las entregas en el campo virtual de la facultad. Entonces, en el campo virtual de la facultad, ¿por qué? Primero porque lo tenemos, pero además porque es una manera de que si eventualmente me auditan o nos auditan a nosotros, ver que las calificaciones son resultado de un trabajo real que podemos mostrar sin ninguna vergüenza, que las calificaciones son resultado de una construcción paulatina que están depositadas ahí. Bueno, le vamos a poner fechas. Ahora, para mí esas fechas no son absolutamente terminantes. Entonces, por ejemplo, alguno se atrasó a poder entregar el trabajo. No es que es una guillotina de que no entregaste y perdiste, pero guarda, porque a veces resulta que se van quedando, y después terminamos casi al fin del cuatrimestre, y si no entregaste, quedaría feo si cagaste, pero más o menos así. Entonces, la idea es ser responsables por ustedes. Una vez le pasó a una de las chicas, claro,
que se dijo, no, yo voy a presentar, y justo le agarró mononucleosis y se perdió el curso. Entonces había venido, toda la cosa, cuando pensaba que se podía poner al día, se lo perdió, ¿se entiende? O sea, entonces, en ese sentido, yo voy a también tratar de hacerles algún recordatorio, pero seguramente también alguno va a ver. Es normal, hay un desgranamiento en el curso, somos 30, estadísticamente estarán terminando 22, 23, es más o menos la estadística del curso. Tal vez me equivoco y de los 30 terminan los 30, así que no es que tampoco hay a ver quién mato la próxima vez, así me vamos a Pero entonces pueden ir haciendo, y hay otra ventaja que tiene el curso, al menos para mí. No para mí individualmente, sino visto. Este es un curso en el cual vos podés ir construyendo tu calificación. Por ejemplo, esta oportunidad de tener una buena calificación. Porque vos decís, entregué cosas, me saqué un 6. Pueden volverlo a entregar. ¿Está claro? Esto se lo digo a que sepan. A veces a alguno le gusta tener un promedio mejor, a poder aprovechar. No siempre hay esta oportunidad. ¿Sí? Pero sépanlo. Entonces, nosotros vamos a ir. Ahora, lo que sí también es necesario es pensar, capaz que alguno tiene alguna dificultad. Pasó en el semestre anterior y en el anterior, que había algunos chicos que no tenían muchas herramientas de entrega de un informe. Pensaban que era como un cuestionario de secundaria. Hay una bibliografía obligatoria, mínima, administrada, pero si pueden incorporar una cosa, como una reflexión. Este es el momento en el que ustedes pueden dar su opinión. Por ejemplo, discúlpenme, ustedes se van a encontrar. Hay dos dimensiones que nosotros, por lo menos ahora en este caso, hay dos dimensiones a las que nosotros podemos hacer referencia. Hay información y perspectivas académicas y profesionales que son, comillas, indiscutibles a partir de ciertas teorías o puntos de vista académicamente reconocidos. Sobre eso va a haber alguna evaluación, pero después hay opiniones vitales, antropológicas, que son libres. Algunos de los chicos que mejor calificación se sacaron al curso durante los 6-7 años que estoy dando esto, venía de una perspectiva del materialismo dialéctico, con el cual no tengo ninguna simpatía intelectual. Me pareció un aporte absolutamente enriquecedor y valioso. No es la primera vez que me dejan decir, listo, claro, tus reflexiones, tus puntos de vista son valiosos. Y de hecho, si sabemos articular las exigencias mínimas, digamos, no todo es opinión, es la cosa de, esta es tu opinión y acá está la mía. Primero, bueno, pongamos un poquito los datos que corresponden, demostremos, y después las opiniones son importantes, ¿está? Y van a ser valiosas, no porque coincidan con las mías. Eso es lo peor que podría pasar. El día de mañana, si se llegan a enterar mis opiniones, mejor va de reto. O sea, lo importante es que nosotros aprovechemos este espacio para crecer. ¿Sí? Entonces, es el momento de poder decir, reflexionar, aprender a redactar o a presentar los argumentos. Así que bueno, de esto ya empezaremos a hablar un poquito con más solidez el lunes. Cuestión práctica. No digo que sea imposible, porque no ha sido imposible, pero es raro que pase. En general el curso lo doy yo. Hay colaboradores en esta comisión, el curso lo doy yo, pero que volvemos también. Hay imponderables, a veces si hay paro, no hay paro,
funciona no sé qué cosa. Eso lo vamos a ir solucionando sobre la marcha. Es bueno que ustedes se armen un grupito de WhatsApp, como para que rápidamente pueda salir disparado alguna cosa. El profesor dijo, a veces no se ven los mails y cosas por el estilo. Entonces, ustedes ya además tienen, en el mail que les mandé a ustedes, está el mail de todos, así que pueden aprovechar para armar un grupito de WhatsApp. Más que un día me pasó a mí, hace 2 o 3 semestres, me agarró una gripe fulminante, les avisé, miren, no estoy en condiciones, pero es raro que no venga nadie. Claro, o sea, ahora, si bien ahora estoy trabajando cerca de acá, puede ser que llegue nadie. A eso se lo digo como para que no digan, son menos cuarto, no viene más, o sea, oscilando entre una cosa y la otra, ¿tá? Entonces, y si por algún motivo ustedes como grupo decidieran que no pueden venir, avísenme, no me hagan venir acá, porque también, así como es un garrón para ustedes, para mí también. Entonces eso en cuanto al funcionamiento práctico. ¿Qué más podemos decir? Veo acá una simpática infusión que trae mate con comida. O sea, que entonces esto es un ejercicio de autoritarismo cafeínico, mateínico. Ahora se sintió obligado, muy bien. Entonces, de la misma manera que ya sé que hay muchos que vienen de trabajar, si tienen alguna colación medianamente digna, o sea, no el caramelito de celofán, ese que te hace cri, 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 o, miren, hace unos años, ¿Usa mucho bondera? ¿Usa mucho bondera? no usa mucho bondera, miren, no. Ahora, miren, hace unos años estaba dando un curso de doctorado con unos brasileños. Aclaro que mi esposa es brasileña también, así que no tengo nada contra los irmãos. No, mi esposa, ¿qué? Te dije mi esposa, no dije yo. No estoy casado con mí mismo, aún. Y entonces había un aula, imagínense que el aula era más o menos como de acá, hasta la pared, hasta acá. Y había 15 personas, una señora encantadora, podría haber sido mi madre, muy arreglada, muy vestida. Yo que podía venir. Entonces, estaba dando clases, el señor de su cartera, abre su cartera, yo dije, no, y saca una mandarina. No. Pues sí. Empieza a deshojar la mandarina con una situación así, con un aspecto impertérrito. Se sentía una baranda, parecía una verdulería de Liniers, más o menos, mientras la vieja morfaba la mandarina. Era saludable. Bueno, bien. Yo en ese momento era un poco menos expansivo que en este momento. Y decía, le digo, no le digo. Y no le dije. Pero esperé la oportunidad, agazapado como una especie de leopardo en la foresta. Hubo un intervalo y la señora pues, saca un caramelito y me convida. Digo, no. Le voy a aceptar, mientras no sea una mandarina. La vieja entendió, nunca más trajo mandarina. O sea, el tema es, traigan algo que sea, digamos, que sea socializable, si no, entonces
parece, empieza a haber una baranda morfi, uno se trae un guiso de mondongo, una cosa por el estilo. Pero entonces, pero ustedes vienen de laburar, no hay problema que se traigan un sándwich, puede ser de mortadela, como decía Caballero, de mondiola, ¿está? No unos vermicelli y 4 quesos, y estamos acá para ustedes. Seguramente, yo empiezo a preguntar, ahora que están un poco más en confianza, algunos tendrán que volver hasta Tigre, otros a Moreno, otros no sé a dónde. O sea, eso. Estamos acá casi haciendo un ejercicio de la paciencia, del control mental para no quedarse dormido. Yo ahora vivo en Capital, pero toda mi vida he vivido en zona oeste y sé lo que tomarse la Lujanera, el Sarmiento, o sea, era de acá hasta 11, de 11 hasta Morón, de Morón hasta no sé. Entonces, listo. Capaz que en vez de salir, después tratar de comerse alguna porquería con el último chorizo marcado de la estación de Miserere, podés traerte algo acá y ¿se entiende? Claro, estamos acá, vamos a tratar de fingir que si bien estamos en la más prestigiosa facultad de Derecho de la Argentina, precisamente, estamos en unas condiciones áulicas maravillosas, y no en esta cosa tenebrosa que parece que es la próxima residencia del Conde de la Alba, ¿no? Así que entonces, tratemos de estar cómodos, de la misma manera. Nosotros en general vamos a estar terminando, vamos a empezar, voy a tratar de empezar en punto, más allá de que pueda llegar tarde por todas las complicaciones. O sea, yo vengo al límite, salgo de un trabajo, vengo para acá. Ustedes saben que esto de estar al límite en Buenos Aires es una lotería del horror. O sea, se corta algo en el rulero, no funciona el subte. Y más o menos estamos terminando 10:40, 10:30. Dependerá a veces si el tema se termina. Ahora, después de esta frase, pero cuando la gente dijo 10:30. Son 10:31, no me empiecen a joder con eso porque vamos, está caro. O sea, hay una especie de memoria selectiva. Dijo que algo de inteligencia artificial eran 6 trabajos, y dijo que 31 le hagamos acordar. ¿Está? Bueno, nosotros vamos a contar un poquito, algo de lo que vamos a ir viendo. En realidad, para esto me va a servir empezar con algo que después vamos a recordar en próximos encuentros. Si yo les digo, o si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el derecho? ¿Qué me contestarían? Un conjunto de normas que regulan la conducta de los miembros en una comunidad determinada. O sea, derecho, podríamos decir, a ver, frente a lo que dice la compañera. ¿Alguien puede aportar algo más? ¿Puede tener otra opinión? ¿O habría...? También se puede decir que es una disciplina que... Está bien, o sea, podemos decir la disciplina que estudia el conjunto de las normas, Que se fue nutriendo y se fue formando socialmente a lo largo de los años. Bueno, entonces, como normas, o conjunto de normas, o como disciplina vinculada con estas normas. Y en realidad no está equivocado. Sin embargo, sí. Yo tuve una materia que me hizo repensar la definición de derecho y yo lo tomo también como que es una conducta humana. Bueno, en realidad, y ahí nosotros nos vamos a encontrar... Porque está relacionado con un conjunto también de personas, ¿no? Porque no es que... Bueno, entonces... En teoría es una conducta humana siempre, todo. Derecho... Bueno, ahí vamos a rescatar esto, pero tenemos normas, conductas. Y hay una relación, hay un diálogo.
Pero lo que nos vamos a encontrar, y vamos a tomar todo. En general, cuando nosotros hablamos de derecho, lo primero en lo que pensamos es en la dimensión del entramado de normas que establecen, o mejor dicho, más que establecen, a veces establecen, otras veces rigen la vida social, la conducta. Entonces tenemos que hay un núcleo duro del derecho que son las normas. Pero junto con las normas, bueno, tenemos las conductas. Esto forma parte del derecho, aunque no es frecuente que ustedes en la facultad, no en esta facultad, en las facultades de derecho, vayan a recorrer los comportamientos. Vayan a recorrer los comportamientos, vayan a ver los comportamientos. O sea, de ahí también puede ser que haya áreas que sean más sensibles o que se digan más sensibles. A riesgo de llevarme mal con los colegas que hacen derecho penal. En general, ¿no? Pero, por un lado, ustedes piensen, una de las disciplinas académicas que más hizo por revelar la dimensión de la facticidad de las conductas fue el derecho penal con la criminalística, la psicología criminal. Ahora, empezamos a ver que hoy vemos que hoy hay mucho discurso sobre las conductas y poca relación con las realidades. Entonces, las teorías del derecho penal del enemigo, empezamos a ver, es como enrular el rulo, y estamos lejos, todas estas afirmaciones, es mejor, un inocente libre, que no sé qué, una serie de afirmaciones, el tipo que dice eso, cuando te dice, más allá de que yo no sea un salvaje, de estos que ahora pregonan, parece que tienen la guillotina a mansalva, pero no, pobre, hay una estigmatización social, no sé qué. Esperar el bondi en ruta 3 al fondo a las 12 de la noche y después me contaste la estigmatización. Les cuento, una vez estaba dando clases en Moreno y daba en un lugar cerca del acceso terminar la clase, caminar por las cuadras. Cuando dije me voy caminando, me decían flores rojas o blancas. Se apiadaron de mí y me llevaron en auto las 4 cuadras. Voy a esperar el colectivo y mientras espero, obviamente los tiempos cambian, me llevaron 2 chicas, hoy lo pensaría 300 veces, después me dicen que hubo algún... A mí me llevaron, estaba esperando el colectivo y las chicas se quedaron en el auto. Profesores, en acá, a las 11 de la noche. Llegan 2 trabucos, 2 metros. Bueno, yo me quedé chiquitito así. Bueno. Y después, a la semana, se cagaban de risa las pibas, me decían, ¿qué tal, profe? ¿Le gustó la compañía que tenía acá? Y ahí, vos no podés saber, no tengo que estigmatizar. Vos por la duda te quedás igual. Si tenés la compu encima, decís, tenía un backup, pero que... Es así, o sea, hay un montón de penalistas que parece que no conocen la realidad, no entienden un montón de cosas que tienen que ver con las reacciones. O sea, fíjense cómo el derecho penal de los
penalistas no está entendiendo la realidad de la criminalidad. No, la propiedad, no sé qué. Sí, flaco, le robaste la moto al tipo que hace el reparto del Rappi y que se quedó sin laburo, sin amor con los pibes. ¿Cómo querés que reaccione? Hay una desinteligencia de función. No, me quedé sin laburo, me quedé sin morfi. ¿Sí? Digo esto, o sea, y esto tiene que ver con esto. Normas y son las conductas. Fíjense otra cosa. Ustedes estudian derecho procesal acá. Si empezás a estudiar derecho procesal, 40 días. ¿Dónde? ¿En qué asteroides es eso? Decime en qué jugada. O sea, toda una serie de casos es como, las sentencias se quedan en 40 días, existe Papá Noel, los Reyes Magos, la Mujer Maravilla, qué sé yo. Esto es una cosa. ¿Por qué tenemos que estudiar el derecho procesal que no existe? El derecho procesal de la fantasía, ¿se entiende lo que quiero señalar? Bueno, entonces, y en realidad, capaz que, por ejemplo, en vez de estudiar eso, ¿no estaría bueno que además de estudiar lo que dicen los plazos, nos explicasen lo que pasa en la realidad? Bueno, y tal vez, además, otra cosa. Fíjense que hablamos de conductas. Nosotros estudiamos acá, no, voy a estudiar quiebra. Bueno, el día de mañana capaz que están en un juego. ¿Qué sabe un juez comercial acerca de la ecuación económico-financiera que una empresa que está entrando en algún desequilibrio financiero puede tener para recuperarse? A veces lo que te hace en realidad es, empezó a andar mal y había 80% de digamos, había capital para darle el 80% a todos los deudores. No, lo estiraste y terminaste con una quiebra terrible y cada acreedor cobró el 10% de lo que... ¿Por qué? Porque el juez no sabe de las conductas, de las realidades. Piensa en las normas. ¿Se entiende esto? O sea, las normas son, no es que son exclusivamente conductas, tienen un diálogo con la realidad. Y hay cosas que se cumplen, cosas que no se cumplen. También hay valores. O sea, hay finalidades, hay perspectivas que a veces son más formales, menos formales. ¿Vieron la noticia que apareció hoy, ayer y hoy, en los diarios? No la de divorcio, no como de la condena de Julieta Prandi, la de Leopardo. Ah, sí. Bueno, sí. Yo recuerdo cuando era chico, a veces íbamos a la casa de amigos de mi papá, obviamente no sabía nada, tenía 5 o 6 años, y en la casa de este tipo, tampoco era una mala persona, pero había unos cueros de víbora en la pared, unas cabezas de bicho, de esto. Y era una cosa normal. Vos hoy entras en una casa y ves un bicho de esto colgado y estás a punto de hacer la denuncia. Y además de a punto de hacer la denuncia, realmente la expresión casa deportiva es una cosa que deporte, donde uno no termina de entender dónde es que hay deporte en eso. Bueno, eso tiene que ver con los valores. La sociedad va cambiando, va cambiando sus valores, y el derecho tiene que ver con esos valores. Entonces, perdón. Sí. Ahí creo que es donde más se extiende esa brecha entre la relación de la conducta y la norma, porque la norma queda ahí estanca mientras que la sociedad va cambiando y... sí, mira, es valioso lo que estás diciendo, aunque sin ánimo de pensar, digamos, que vamos a ir. A veces esa es una mirada, no la relación que está dando, sino hay una mirada que quienes no son juristas a veces dan acerca del derecho. Entonces, como que el derecho
o la norma jurídica queda en el tiempo. En realidad, puede ser que no haya una armonía. Y a veces el derecho va más rápido que la sociedad. Les voy a decir algo que es absolutamente no, pero bastante heterodoxo. Primero, a nosotros nos encantaría, sin lugar a dudas, pensar que las medidas más progresistas son propias de los gobiernos constitucionales, de la democracia, y nos vamos a encontrar que en la Argentina el 80% de las normas relativas a la igualdad jurídica de la mujer fueron de un gobierno de facto, gobierno de General Onganía. Primera cosa, que además también por otro lado fue el gobierno que puso a la primera mujer jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, profesora de esta universidad, Margarita Argüez, primera mujer jueza de la Corte Suprema. Ahí ya empieza a ser, no sabes, porque hay clichés. Ahora, fíjense, esto fue hace más de 50 años. Hace más de 50 años, después hubo un agregado más en la época de la presidencia de Alfonsín, pero igualdad entre el hombre y la mujer. Ahora, 50 años después, 60 años después, seguimos con manifestaciones de terrible desigualdad, discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que hace 50 años eso era todavía mucho más innovador. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, en este caso, el derecho vino antes que la realidad social, o por lo menos vino antes que la realidad social en el interior del país. ¿Se entiende? O sea, digo esto no para cuestionar tu aporte, que es valioso, sino como para decir, no es necesariamente que el derecho está atrasado. A veces son diferentes. Entonces puede ser que a veces esté más adelantado. ¿Sí? Bueno, pero le agradezco la participación. Entonces, tenemos conductas, valores. También tenemos que esto que vamos a ir llamando derecho tiene un diálogo con la política, la economía, la sociedad. Hay diálogo, decir diálogo que va y vuelve, que impacta y que es impactado. Tenemos los dos extremos en este sentido. Los juristas tradicionales habitualmente conciben el derecho con una capacidad de incidencia sobre la realidad que es muy ingenua. Y también a veces la misma gente. No, acá hay un problema de seguridad, hay que aumentar las penas. Aumentaste las penas. Y un día, hace unos años se había hecho una ley del hambre cero. La gente dejó de tener hambre. Una pelotudez más grande que una casa. Claro, o sea, el derecho puede incidir. Ahora, no dicto tal cosa. Ustedes fíjense lo siguiente. Como nunca antes en este país hay normas de ética pública. Como nunca antes en este país hay corrupción a mansalva, a todos los niveles, escalones. Porque con las normas solas no nos alcanza, por supuesto. Es mejor que estén a que no estén, ¿se entiende lo que quiero llegar? Pero hay una relación entre economía, sociedad y derecho, que también es importante. A veces lo que sucede es que esto no se reflexiona, no se medita, no se atiende. También pasa que en el día a día de un montón de cosas es como que las urgencias nos van desorientando.
El derecho es eso. Y de hecho también suceden cosas que hay cambios. Nosotros, no en la Argentina del presidente Milei o en la Argentina de la estabilidad de constitución, en el mundo estamos viviendo una época de cambios. Una época de cambios en la cual es tal la velocidad de los cambios que hay, que hasta a nosotros nos resultan perceptibles, cosa que no es frecuente. Estamos en una época especialmente intensa. A veces es menos, digamos, capaz que la intensidad se da en aspectos que no son los que, digamos, hay mucha atención a veces a ciertas dimensiones tecnológicas más visibles. Entonces ahora ustedes hacen cualquier curso de inteligencia artificial y está lleno de gente, hay cada chanta. Es la novedad, y entonces todos, he escuchado a algunos que parecen realmente, discúlpenme lo que voy a decir, por si alguno es del culto, pero parece un pastor de la Iglesia Universal. Una cosa, está bien, hay una cosa, siempre alguna. Ahora hay otras cosas que están dando vuelta, que tal vez son más profundas y más duraderas. No es que lo de la inteligencia artificial no sea importante. No lo voy a hacer yo que me niegue a la tecnología, pero las tecnologías a veces pueden ser de otra índole. Bueno, la tecnología, bueno, también impacta. Y hay cosas. Ustedes fíjense, por ejemplo, una de las causas del desasosiego, del desinterés que se está dando y que es muy, muy preocupante. Fíjense lo siguiente. A veces hay algunos que se consideran como una especie así de protectores de las instituciones y del poder legislativo, y cosas por el estilo, y en realidad, sin embargo, lo que estamos viendo es que, más allá de que nuestros legisladores no dejan de sorprendernos con sus salidas y con sus manifestaciones, lo cierto es, vos lees los medios de comunicación y hay una actitud absolutamente erosiva del poder legislativo. Los medios de comunicación, poco más le falta decir que son una banda de inútiles y de incapaces. Si tuviésemos, gracias a Dios no lo tanto, si tuviésemos 50 años atrás, estamos a la puerta de un golpe de Estado. No es que hay un golpe de Estado, no estoy diciendo esto, sino que me refiero, hay un deterioro, un desgaste de las instituciones. Entonces, a veces es que el Congreso parece que no sirve para nada, pero después de repente que salía a defender el Congreso. En realidad, imagínense lo siguiente, no sé si alguno de ustedes, por experiencia personal, porque trabaja, o cosa así, o porque fue otro estudio, el Congreso, o las técnicas del Congreso, están absolutamente anticuadas. ¿Por qué? Porque la tecnología parlamentaria es del siglo XVIII. ¿Ustedes se creen que cuando hay sesiones se discute algo? Ya está todo discutido. Y no está mal. ¿Se entiende? O sea, además, no van a las reuniones. ¿Sabes lo que es estar 10 horas sentado escuchando una serie de cosas que ya sabés que van a tener? Votemos. La tecnología, digamos, el funcionamiento del Congreso se hace en las comisiones y se hace en los pasillos. ¿No sería mejor blanquear eso? Es cuestión de pensar, ¿y qué es lo que pasa? Claro, cuando en el siglo XVIII Montesquieu pensó en el poder legislativo, con las tecnologías del poder legislativo, las tecnologías de la época, encontró esa modalidad. Pasaron casi 300 años. Es lógico que las cosas sean diferentes. O sea, tenemos que ir a las esencias, la discusión, la opinión pública, los argumentos. Si ustedes ven, por ejemplo,
los proyectos de ley y los fundamentos de los proyectos de ley se pegan un tiro ahí en esa zona, claro. Porque el proyecto de fulano, de una cosa vacía de contenido. En realidad lo que tenemos que hacer es pensar seriamente en unas tecnologías adecuadas para nuestro momento, no en suprimir el Congreso, está claro, suprimir el Poder Legislativo, pero eso es deficiente. ¿Y es deficiente por qué? Porque se quedó en el tiempo. ¿Por qué? Porque no refleja la sociedad, las tecnologías. Pero no se acaba en esto. Hay una capa exterior todavía. Y es que lo que llamamos derecho tiene que ver con formas de pensar. O sea, el derecho se integra estructuralmente con categorías conceptuales, con modalidades de pensamiento. Por ejemplo, no sé si alguna vez se los han dicho, o ustedes se han puesto a pensar en esto. Es muy posible que no, porque estamos todos en una especie de dinámica, de carrera, de que tenemos que hacer las cosas y terminar, y hacer. Pero a veces vienen algunos momentos reflexivos y hay que cambiar el plan de estudio de la carrera. Entonces, muchas veces piensan que vamos a leer más materias. No, bueno, no, pero entonces no, porque uno no sabe derecho porque sabe un montón de ordenamientos normativos. Sabe derecho porque se sabe manejar en los ordenamientos normativos. Si vos ves bien hoy la columna vertebral, cuando yo estudiaba derecho, la columna vertebral eran los civiles. Entonces era civil parte general, obligaciones, contratos, derecho real, familia y sucesión. Hoy vos sos abogado como constitucional, derechos humanos, derechos procesales. Ahí tenés la estructura de la. Después, si viste régimen de los recursos energéticos, derecho aeroespacial, o sea, a todos los que cultivamos alguna rama del derecho, nos encanta decir, no, esta rama tiene autonomía. A ver, ¿y qué tiene de diferente el derecho aeronáutico? No, las libertades del aire. Está bien, listo, son dos clases y ya viste, lo demás es obligación, lo demás es. ¿Se entiende lo que quiero señalar? Ahora, hasta que nosotros empezamos a tener una cabeza de abogado, pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque el abogado no piensa igual que el resto de los profesionales. No es que piensa mejor, piensa distinto. Ayer estaba escuchando una conferencia y unos abogados de Europa Central estaban explicando, hace una pregunta a alguien del público y dice, claro, ustedes estaban preguntando tal cosa y nosotros como abogados les podríamos contestar frente a su interrogante lo que decimos siempre los abogados. Y depende. Ahora, está el depende chamullero y está el depende real. O sea, che, te dicen, ¿y esto cómo se tiene que resolver? Depende. No sabemos cómo está el expediente, no sabemos quiénes son los actores, no sabemos cuáles son. Todo eso tiene que ver con la ponderación de situaciones complejas. Y entonces, frente a lo que algunos dicen, no, ahora con la inteligencia artificial van a desaparecer los abogados. Mentira. El que va a desaparecer es el tipo adocenado que hacía 50 expedientes de jubilación y que era donde trabajó, a ver, tráigame. Bueno, ese tipo va muerto. Si quiere seguir trabajando para eso, eso va muerto. Eso sí va a entrar en la inteligencia artificial.
Ahora, vos querés plantear un recurso extraordinario y no es la inteligencia artificial. ¿Bien? ¿Se entiende lo que quiero señalar? O sea, hay un estilo de ser abogado del pasado que no es que va a desaparecer, va a quedar marginado, va a quedar en lugares de poco vuelo profesional, y el abogado de los nuevos tiempos va a ocupar un espacio más importante, y es un abogado creativo, pero cuya cabeza argumental se va creando paulatinamente. Por eso, esta es una carrera que no se puede hacer en un año o en un año y medio. ¿Por qué? Porque necesitas maduración, necesitas incorporar, y uno no puede decir, ¿cuándo empecé a pensar como abogado? Seguro que no fue en el primer semestre. Tampoco le voy a decir, empezaste a pensar como abogado en el último semestre. Hay un momento en la mitad de la carrera, donde las piezas empiezan a encajar. Y donde ahí sí uno dice, uy, me falta internacional privado, me falta no sé qué cosa. Claro, ahí ya necesitan la certificación. Pero uno puede decir, ahí hay un operador del derecho. ¿Qué es lo que tiene? Tiene incorporadas estas formas de pensar. Todo esto junto, es lo que vamos a llamar cultura jurídica. O sea, el derecho es lo normativo, pero es lo normativo en una estructura de prácticas, de valores, de relaciones con la economía, con la sociedad, y sobre todo en una matriz de categorías, conceptos y relaciones dentro de esas categorías y conceptos. Entonces nos vamos a encontrar que es algo más complejo, que es algo que además, diríamos, es, por así decirlo, un fenómeno que se autogenera y se reproduce y se proyecta. Ustedes saben que hay una famosa frase de un jurista francés de la época de Napoleón, posterior a la época de Napoleón, decía, yo no enseño el derecho francés, enseño el código de Napoleón. ¿Qué es lo que pretendía Napoleón? Ahora, Napoleón ya en Santa Elena se enteró que había interpretaciones, doctrinas, diferencias, dijo, ¡ay de mi código! Claro, porque el código es una estructura normativa que funciona dentro de unas lógicas. Unas lógicas, es una cosa muy simple. Y con esto iríamos cerrando por hoy, les voy a pasar lista, porque se cumplió de la media hora. Nadie estuvo atento, fíjense. Yo les decía que esta manera de ver las cosas en el campo del derecho, ¿qué es lo que le confiere reconocimiento y autoridad a la doctrina? ¿Por qué es que citamos este autor y no citamos a otro? ¿Dónde está el ranking que dice un jurista brasileño en un debate constituyente hace 100 años? Hablaba, con pretensiones de humor, del interpretómetro. Ahora, sabemos perfectamente bien, aunque no tengamos un referente, que hay autores que son
relevantes y otros que no lo son, y otros que han sido antes. Y eso lo manejamos con una imprecisión, pero al mismo tiempo con un enorme peso. Y eso no lo entienden los que no son abogados. O sea, no entienden que la estructura de pensamiento que hace nuestra carrera no es el chamullo por el chamullo mismo. Puede ser que haya tipos que sean verseros. ¿Está claro? Eso no. Hay buenos abogados, malos abogados, hay abogados chantas, hay arquitectos chantas, hay ingenieros chantas, hay médicos chantas y hay otros que no lo son. Pero tiene que ver con esto. La construcción de un espacio social que asigna reconocimientos y se los quita. Y eso tiene que ver con la cultura jurídica. Entonces, nosotros estamos, ya también la semana que viene vamos a empezar a dar más detenimiento sobre el tema de cultura jurídica, pero este es el camino. Estamos en una carrera de Derecho, una carrera de Abogacía, en un curso que es de Historia, pero la historia dirigida a tratar de comprender que donde estamos parados es en un entramado de valores, de formas de pensar, y nos va a cambiar un poquito la perspectiva de lo que estamos estudiando. Bueno, voy a pasarles lista y Dios mediante